pero son necesarias para madurar, para crecer. Si no, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a madurar? Si no hay pruebas, si no hay ofensas. ¿Cómo reaccionamos cuando las pruebas, las ofensas llegan a nuestra vida? Pregunta, ¿verdad? Denme un ejemplo. ¿Cómo reacciona usted, mi hermano, mi hermana? Dice, gloria a Dios. Están viviendo para que yo crezca, aleluya. Santo, eso dice. Hay que reaccionar apropiadamente. No huyamos de ellas. Si quieres madurar, tienes que asumir que van a haber problemas. Que aunque nos parezcan mal, a la postre serán de bendición. ¿Y por qué será que no me deja salir mi mamá y mi papá? ¿Y por qué será que no puedo hacer esto? ¿Y por qué será que no puedo hacer aquello? ¿Y por qué será que el pastor no está de acuerdo que yo haga esto o haga aquello? ¿Y por qué Dios dice esto y dice esto otro? Lo que a usted hoy le parece negativo y mal, a la postre le va a ser de bendición, de avivamiento, de multiplicación. ¿Sabe usted cuántas veces nos ofenden y hablan mal de nosotros? Si yo llevara la cuenta, hermanos. Si eso yo lo hubiera puesto en un banco, estaría millonario. Duele, provoca reacciones y será lo normal. Pero lo importante es reaccionar apropiadamente. Yo siempre he dicho la ilustración del burro chapito, ¿se acuerdan? A mí me gusta esa ilustración mucho. Y por ahí mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Estoy como chapito, le digo. El burro chapito, había un campesino que tenía un burro al cual quería mucho. Y ya el burro estaba viejo, cuando uno se vuelve viejo ya no lo quiere. Y entonces el burrito se cayó en una zanja, en un pozo enorme, y el dueño del burrito dijo, ¿y ahora qué hago? Está viejo, para sacarlo mucho trabajo, no se va a poder. Entonces dice, pues para que no sufra, y acabar con él. Agarra una escopeta y le apunta y Chapito lo mira. No pudo matarlo. Y entró a pensar, ¿qué hago? No sé qué hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a enterrar vivo. Y comenzó un montón de tierra y le iba a echar la primera palada y Chapito lo mira. Entonces el hombre se dio de espaldas y empezó a tirar la tierra, pues, y ya no mirarle los ojos a Chapito. Y resulta que cuando termina todo el montón de tierra, tira la última palada y se da vuelta. Y el burro estaba arriba del montón de tierra. Cada vez que caía la tierra, el burrito hacía así, se sacudía. Y terminó parado sobre el montón de tierra. Es lo que tienes que hacer con las críticas, con las ofensas. Sacúdete en el nombre de Jesús. Si perdiste un empleo, si te va mal en tus estudios, si algo se te cierra, no te preocupes, que Dios abrirá otra puerta. No te quedes pensando que ahí se acabó todo. Pero Dios abre una puerta más grande donde podrás entrar y serás de bendición. No mires la puerta que se cierra, sino está atento a aquella que te puede abrir Dios. Casi todos aquí conocemos la historia de José. No el José este, no. Que se encuentra en Génesis 37, en adelante. Ahí nos dice la Biblia que José era el más chico de 12 hermanos que tenía su papá Jacob. Y nos dice la Biblia que su papá lo quería mucho a él.
Y como era el más pequeño, pues siempre uno tiende como más cariñoso con el más pequeño y no se da cuenta y provoca celo en los otros. Y esto provocó celo y envidia en los otros hermanos. Porque José era íntegro. Diga, la integridad amarga a algunos y produce envidia. Y dice que los hermanos lo escarnecían, se burlaban de él. Y como él había tenido un sueño y lo había contado, cada vez que lo veía decía, ahí viene el soñador. Entonces ellos ya no, en una palabra lo masticaban, pero no lo tragaban. Decidieron deshacerse de él, querían matarlo. Pero también pensaban que si el papá se enteraba, que Dios se metía. Así que lo que ellos pensaron es matarlo y hacerle creer al padre que una fiera en el campo se lo había devorado. Y tomaron el manto de él para llenarlo de sangre y todo eso. Pero entonces, uno de sus hermanos, llamado Rubén, que intentó librarlo de las garras de la muerte. Así que le dijo, no lo matemos, no derramemos su sangre, mejor arrojémoslos en esta cisterna, en el desierto, y no le pongamos la mano encima. Él lo dijo con la intención de rescatar a José y devolverlo luego a su padre. Y entonces ellos estuvieron ahí los hermanos, porque los hermanos se ponen de acuerdo, porque sabe usted, le confabularon. Y cuando vino José, ahí mismo lo tomaron, le quitaron la túnica y lo echaron dentro de una cisterna que estaba vacía. Y luego, como si nada, se sentaron ahí a comer sus taquitos, su carnita asada. Cuando de pronto dice que vino una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con sus camellos cargando perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Y uno de los hermanos de José, llamado Judá, le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matarlo? Y tenemos que ocultar su muerte. Mejor vendamos en esa caravana de ismaelitas. Ya a fin de cuentas, nuestro propio hermano no está bien que nosotros lo matemos, nosotros lo entregamos a él. Así que se pusieron de acuerdo por mayoría, y cuando estos mercaderes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y así fue como se llevaron a José a Egipto, como esclavo, y allí lo compró Potifar. ¿Se acuerda la historia? Es decir, que José, después de ser hijo predilecto de uno de los más ricos de la tierra, que era Jacob, pasó a ser un esclavo en Egipto. Imagínense cómo se tendría que sentir José. Mal, resentido, herido, abandonado, traicionado, y por los de su propia sangre, los más cercanos, le dieron el golpe. Pero él no dejó que la amargura o el odio llenara su corazón. Él había terminado en Egipto por el plan maquiavélico de sus hermanos. Ellos eran los causantes de su esclavitud, de su sufrimiento, de su falta de libertad, que lo llevó a vivir en un país diferente, de cultura extraña, solo por envidia y maldad de los hermanos. Y para colmo, estando esclavo en la casa de Potifar, la esposa le echó el ojo, le gustó como estaba José, y quiso a la fuerza tener relaciones con él. Y como este no era mexicano, salió corriendo. Se resistió y huyó, porque él era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Pudo resistir y huir aún con la ropa en las manos, dice la Escritura. Y la esposa se molestó, la esposa de Potifar pues se sintió ofendida, despreciada. ¿Y qué hizo? Lo difamó con el esposo. Ay, ese que trajiste a la casa se quiso pasar conmigo. A la cárcel José de vuelta.
Y ahí podría decir José, me hicieron esclavo por envidia, por odio de mis hermanos. Ahora esta señora me difama. Y aquí estoy. Esto le sucede a José, un hombre justo. No estoy hablando de la maldad de un hombre, sino de las consecuencias de la justicia de Dios, que por ser justo terminó como esclavo en Egipto, por ser íntegro terminó en la cárcel como un delincuente. ¿Y usted qué diría ante ese panorama? ¡Qué injusticia! ¿Dónde está Dios? ¿No diría usted eso? Pero diga, lo bueno que en todo esto, había propósito de Dios. Porque estando José en la cárcel, cayeron dos grandes del faraón, uno creo que era el copero del rey y el otro un panadero, creo que era. Y los encarcelaron junto a él. No sé qué habían hecho todos ahí, pero él fueron para adentro. Y los dos tuvieron un sueño ahí en la cárcel, porque cuando uno está metido entre rejas, creo que está sueña. Y dice que entonces José se lo interpretó. Y a uno le dijo, al panadero le dijo, en 3 días te vas a la horca. Imagínese que viene una profecía así a usted. Y al otro le dijo, en 3 días vas a salir de aquí y vas a volver a tu trabajo, era el copero del rey. Y entonces dice que José le dijo, acuérdate de mí cuando salgas. Y entonces dice que pasó el tiempo, el copero volvió a su posición delante del faraón, pero nunca se acordó de aquel que le tendió la mano, de aquel que le dio la revelación. Nunca se acordó de José. Al punto que dice la Escritura, pasaron 2 largos años. Y resulta que ahora el que tiene sueño faraón. Y nadie se lo podía interpretar. Y el faraón presentía que esa era una revelación que le iban a dar. Y entonces estaba el copero al lado del rey. Y ahí se acordó, ahora que me acuerdo, José me dijo a mí, me salió justito. Y lo que le dijo al panadero, pues también le salió justito. Y entonces le habló al rey de José. Mire, yo conozco uno que está allá adentro. Ese me dijo todo lo que me pasó y por un sueño que yo tuve y me salió exacto como me dijo. Entonces el rey dijo, bueno, que lo trajeran para que le interpretara el sueño. Y José se lo interpreta y le da un buen consejo, muy sabio, delante de los grandes a Faraón. Y Faraón lo recompensa y lo pone como gobernador de Egipto. Después de Faraón, él era el más grande. Él manejaba toda la región. Su vida cambió. De ser un hombre despreciado, olvidado, calumniado, a ser el gobernador de Egipto el resto de sus días, de toda una nación que no era la suya. Y que con el tiempo trajo a su familia, cuando habían tiempos de hambre, para sostenerlos ahí, en Egipto. Y allí él les dice, cuando están allá en Egipto, esos mismos que lo habían tirado a la cisterna, él los reconoció cuando venían a buscar trigo, porque se les había acabado la comida. Dirá dicho usted, acá los tengo en mis manos, caíste, ahora vas a saber lo que es bueno, ¿verdad? Pero José no hizo eso. José les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Y esto, me imagino, se llenaron de un miedazo bien grande, ¿no? Y ahora aquí nos va a hacer. Pero no se afligen, no se reprochen por haberme vendido. Dice, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembra ni cosechas. Les digo, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles. Es decir, ahí está mostrando José su fe, su valor, su integridad. Él nos dijo, ¿por qué me hicieron eso?
Yo no me lo merezco. Usted hubiera dicho eso, ¿verdad? Yo que te di toda la confianza, que no te hice faltar nada, que estuve ahí. ¿Por qué me hiciste eso? Pero José no dijo eso. ¿Verdad? Dice, fue Dios quien me envió aquí en ustedes. Por eso estoy como asesor del faraón, administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto, para bien de ustedes. Eso es bendecir a tus enemigos. Es lo que estoy tratando de enseñarle, que las ofensas te empujan a la bendición. Y tú que dices, ¿por qué me ofenden? ¿Por qué me tratan así? En vez de alabar, usted se queja. Ya no te quejes. Porque esas ofensas, esas pruebas se están llevando a la bendición de Dios. La prueba, José entró en ese país extranjero esclavo y ahora era el máximo después del faraón. No es que él se lo propuso. Él no fue y le dijo al padre Jacob, bendíceme porque tengo una visión, tengo un llamado, armó sus valijas y se fue a Egipto. No, no sucedió eso. Él entró por donde menos tenía que entrar, como esclavo. Ahora, ¿por qué Dios le permitió eso a José? Porque José, cuando uno mira un poquito la historia, era un niño mimado, era en cierta manera el malcriado de papá. Sí, por ser el más chico, se le permitía todo. Entonces él necesitaba un empujoncito para madurar, para crecer. Y Dios tenía un plan para José. Y por eso lo quería como un extranjero en la tierra de Canaán. Yo lo quería como gobernador de la tierra. Así que Dios usó la ofensa, la difamación, para llevarlo directamente a los palacios del faraón. Aleluya. Dios usa lo que no es para que sea. ¿Cuántos saben eso? Tú que a veces crees que yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo estabilidad, yo tengo esto, yo. Dice el Señor, no, yo no funciona conmigo. En cambio tú dices, lo que tengo es muy poquito. Pero Señor, acá te lo ofrezco. Dice, a ti te voy a usar. Dios va a usar las ofensas, las críticas, díganlo conmigo, para llevarme a palacios de bendición. Es necesario que vengan las ofensas, las pruebas, los imposibles, porque nos van a enseñar, nos van a madurar, nos van a empujar a la bendición. Dios te va a ayudar porque a través de eso Dios va a sacar lo precioso de lo vil. A veces nos hace falta estar enfermos, a veces nos hace, dice, ¿quién quiere estar enfermo? Pero a veces te mejora. Porque empiezas a valorar lo que tienes. A veces es bueno que estés un tiempito solo o sola para que te des cuenta. Aquellos que te ayudan, aquellos que hacen las cosas por ti. A veces es bueno que pasen ciertas cosas en la vida para valorizarlas, ¿no crees? Porque estás pensando que eso es normal, que debe estar ahí. Especialmente los esposos, cuando llegas y tienes tu ropa planchadita, lavadita, tu plato de comida, y si tienes una esposa centrosa, lógicamente. Esa es otra historia. Y tú estás pensando que porque esto está ahí, se hizo solo, pero el día que tu esposa no está, dígamelo a mí ahora, tienes que empezar a hacer las cosas tú. Tienes que valerte por tus fuerzas. Y antes, calienta las tortillas. Están mal calentadas. O están mal calentadas. Y ahora, ahí como sea, te las comes hasta frías. ¿Verdad? Cambia las cosas. Es decir, que a veces esas cosas nos ayudan a sacar de lo vil lo precioso. Y comenzarás a hablar cosas positivas. Dile al que está a tu lado, si te han ofendido,
Si han hablado mal de ti, no te preocupes. Lo van a seguir haciendo. No, esas cosas te van a llevar a la bendición. Aleluya. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Bienaventurados sois. Así que es una bendición para nosotros y tenemos que valorarla para no perderla. Tenemos que guardarnos de que no haya en nosotros raíces de amargura. Y entonces, ¿cómo le hacemos, pastor, cuando somos expuestos a vituperio y a ofensas y no quiero perder mi intención? Cuida tu enojo. Amén. Que no eches raíces. Porque algunos de esos, como el tal de león, le quita uno y le mete en otra. Es decir, no tenemos que dejar que el sol, ¿qué quiere decir eso? Se ponga sobre, ¿qué? Usted arregla sus diferencias con su cónyuge, con sus hijos, con sus empleadores, con sus compañeros, con la gente alrededor suyo, antes de irse a dormir. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí o no? Usted va y dice, honey, I'm sorry. Se lo dice en inglés porque después de hacerlo en español. Sí, porque a veces yo he notado eso, también es más fácil decir I'm sorry que lo siento. ¿Verdad? Usted arregla eso con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con el pastor, con quien usted está molesto. ¿Aló? Usted se va a dormir, que si esa noche viene el Señor, usted se va segurito con Él porque usted dejó todo arreglado acá en la tierra. Ay, Señor, yo que pensé que me iba a quedar sin iglesia, que no iban a ir todos, pero no. ¿Se da cuenta? Tenemos que cuidar que nuestro enojo no eche raíces, porque dice, no le deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y se va a dormir enojado, cuando usted lo mandan a la sala, o usted opta por irse a la sala, o viceversa, cuando usted se pone en este rincón, aunque se esté por caer y el otro del otro lado, ¿verdad? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Usted está permitiendo y dando lugar al diablo en su vida. Porque cuando usted está así enojado y se pone para un rincón y el otro para otro rincón, usted no se duerme tan rápidamente. Empieza a estar. Y usted con mucho amor empieza a estrujar la almohada. Está pensando que le abrió el cuello a otra persona, ¿verdad? Amén, dice, ay. Es decir, tienes que soltar, tienes que dejar ir, enviar fuera tu enojo, tu frustración, tu amargura, tu tristeza. Porque si no, usted va a parecer un acordeón. Porque eso crea preocupación, ¿verdad? Se le va a terminar cayendo el poco pelo que tiene. Se va a enfermar del hígado. Se va a dar unas agruras y no es porque usted esté comiendo mal, sino por las broncas que se tragan. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Es decir, tenemos que ir dentro de nuestro corazón y sacar de allí a las personas que nos han ofendido. Porque usted no guarda la ofensa, usted guarda la persona allá adentro. La tiene encarcelada. Usted está encarcelado y la persona también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo para ser libre.
Porque por razón de que esa persona está dentro suyo, no hay gozo, no hay alegría, hay frustración. Son los síntomas cuando hay en tu corazón enojo, ofensa. Estás en prisión y tienes en prisión al otro. Y la medicina para ello se llama afidemet, en griego. Afidemet. Déjalo ir. Eso significa. ¿Qué tienes que hacer? Diga afidemet. Le hablan hasta griego. Es decir, deja ir cuando hay enojo, cuando hay ofensa. Si no te van a agarrar unas neuralgias, unos dolores de cabeza. ¿O acaso no es cierto que después que te enojas y discutes te duele la cabeza? ¿Sí o sí? ¿A cuánto duele la cabeza después de un gran enojo? 1, 2, 3, 4. Estos valles. ¿A cuánto se les seca la lengua? ¿O se les pone amarga la boca? A ver, pura bilis. Diga, afídeme, déjalo ir. Mis hermanos, cuando hay enojo, cuando hay ofensa y no las has dejado ir, el prisionero eres tú. Prisionero de tus emociones. Y en ti lo único que va a haber es enojo, ira. Y tu vida va a ser un infierno para ti y para los que te rodean. Es decir, tienes que soltar si quieres cuidar la bendición. Eso es cancelar una deuda. Porque no hay nada más horrible, mis hermanos, que te deban y que no tengan con qué pagarte. ¿No te ha pasado? Si tú sabes que hay alguien que te debe, se pasa el tiempo y nada, y nada. Y tú sabes que no tiene cómo pagarte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Seguir esperando? Perdónale la deuda. ¿Qué vas a hacer si sabes que no tiene cómo pagarte? Te olvidas de ello. Liberas a la persona y te liberas tú de estar pendiente de esa deuda, de estar pensando siempre, si este me hubiera devolvido todo el dinero, si este me lo hubiera traído, yo he comprado esto, hubiera hecho lo otro, si este no le hubiera prestado dinero. Cuando dices, ya sabes que ya, te olvidas de ello. Vas a dejar de pensar que te está sacando la vuelta. Sácalo de tu vida y sé tú también libre. Fíjese que los estudios que se han hecho en las universidades de medicina dicen que el asesino número 1 no es el cáncer, no es el SIDA, no es el cigarrillo, es la falta de perdón. Porque la falta de perdón es la que deprime, enloquece y hace que seamos neuróticos. Produce alteraciones mentales, físicas. Pero cuando tú no perdonas, hay eso dentro tuyo. Y entonces hay un enojo, hay una amargura, hay una tristeza, hay una frustración. Y todo aquello que se relacione con eso te tiene ahí pendiente. Y entonces, como tú no eres valiente para doblar rodillas, buscas en el alcohol la escapada, o en la droga, o en el sexo. Cuando deberías buscarlo en el Señor. ¿Estás entendiendo? Amén. Es la falta de perdón. Porque la falta de perdón es la que deprime, enloquece. ¿No te ha pasado? Ay, hasta a veces ni a Dios quieres perdonar, te enojas tanto con el Señor que dice, Señor, ¿por qué lo permitió? ¿Y por qué lo ha permitido? Yo no lo entiendo, no lo puedo comprender. Y te hace la canción. Se pierde la salud, se pierde la paz, se pierde el sueño, la alegría, todo eso se pierde. Diga, ya no más. Tengo que perdonar. Así como Él me ha perdonado.
Tienes que abrir la puerta de tu corazón y perdonar a quien te ofendió. Amén.